Bienvenidos a Reloj Profético, una semana más en un episodio que sin duda hoy nos dejará impresionados con toda la información que tenemos para compartir, el acontecer mundial y cómo este juega un rol importante en la profecía bíblica. Y bueno, antes de entrar en materia de nuestro tema, quiero que sigan nuestras redes sociales. Podrán encontrarnos en Facebook y en Twitter como Veracidad C, y allí encontrarán toda la programación. Por supuesto, también entren a nuestra página de internet www.veracidadchannel.com en la barra de investigación bíblica y encuentren todos los programas de Reloj Profético. Connie, estamos listos para iniciar un episodio más de Reloj Profético con información que sin duda nos va a dejar impresionados de saber todo lo que en la Escritura está para estos tiempos. Así es un gusto estar otra vez aquí y presentándonos con un tema obviamente que está muy candente en todo el mundo, donde se está gestando la guerra que se avecina, que tanto se profetizó, donde se están reuniendo todas las naciones y donde el Islam juega un papel muy importante y donde el Señor en la palabra nos muestra con la profecía a qué le llama él profecía y cómo se ha tergiversado esta palabra en su entendimiento para ver cosas donde no las hay. El Señor siempre puso algo como misterio, como oculto dentro de la profecía y eso nos lleva a nosotros a pensar que no Él dio una línea de tiempo como para indicarnos el futuro, para que la gente estuviera pendiente de lo que venía, sino más bien la profecía fue dada para que nos situáramos en el tiempo de Dios y nos viéramos en cuanto a las condiciones que nos rodean, en dónde es que estamos parados y en qué profecía estamos cumpliendo en estos días. Y es que el concepto de profecía, Connie, la gran mayoría piensa que es el futuro, ¿verdad? Aquel que se considera profeta, dicho propiamente, es el que atestigua, o el que da el presagio del futuro. Pero eso no es lo que la Biblia nos viene a enseñar, ni tampoco lo que nos quiere dar a entender, ¿cierto? Así, claro que sí, se ha tergiversado mucho y fíjate que algo muy importante que hace el Señor en su palabra es que lo deja como misterioso, como místico, porque era más fácil que el Señor nos hubiera dicho en las profecías en vez de avisarnos a través de simbologías como 7 cabezas y 10 cuernos, ¿sí? Que nos dijera mejor el nombre de las naciones y de los reyes. Así es. ¿Sí? Entonces, vamos a las Escrituras para poder ver con claridad e identificar con las características que nos da las naciones que se van a ir involucrando en estas guerras finales y la presencia del Islam que cobra mucha vida en estos tiempos, al mismo tiempo que con la descendencia de Saúl, y de la misma manera como todos ellos están haciendo alianzas para irse en contra de Israel, de la descendencia de Israel que ha sido generación en generación hasta nuestros días. Y una palabra muy importante que quisiera comenzar con ello es la escrita en Jeremías capítulo 23, verso 29, donde se nos habla lo siguiente. Dice el Señor: no es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Esta palabra es algo muy fuerte porque nos está hablando de piedra, ¿sí? de una piedra que ha sido adorada, claro, a través de las generaciones por las diferentes culturas en el mundo, y que hoy en nuestros días vemos esta misma piedra y esta falsa adoración dentro del Islam, dentro de la descendencia de Saúl, dentro de las naciones, y que obviamente esto es opuesto a lo que Dios ordenó y no es la piedra a la que se le debe rendir culto. Claro, porque si estamos hablando que esta piedra es la falsa adoración, existe otra piedra y sin duda esa piedra es la piedra angular de Cristo, ¿cierto? Así es. Entonces, fíjate que algo muy importante que también viene en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice lo siguiente: donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena, pero cuán bienaventurado es el que guarda la ley de Dios. Entonces, eso es algo bien importante porque dice el Señor que sin profecía el pueblo no tiene para dónde dirigirse.
necesita una guía, necesita una dirección, y eso solamente lo da la palabra profética, como lo dijo Pedro, a la que tenemos que estar atentos para que nos alumbren el caminar y ver ahorita los acontecimientos que están pasando en el resto del mundo y en las naciones que están surgiendo estos brotes de violencia, dónde y por qué lo habló el Señor, desde dónde, desde qué tiempo lo habló y por qué está surgiendo ahorita apenas. Así que el propósito de la profecía es como un mapa, ¿sí? Así es como es. un mapa que nos va mostrando el camino, pero aparte tiene el propósito de mostrarnos cuál es la realidad de las cosas y también apartarnos de esa falsa creencia que en muchas ocasiones hemos adquirido en el conocimiento, en las escuelas bíblicas e incluso dentro de las mismas congregaciones hemos adquirido conocimiento que está muy lejos de la verdad bíblica. Así es. Fíjate que algo muy interesante que nos muestra la palabra del Señor es que cuando tú te vas inmediatamente a escudriñarla, a estudiar en ella, vas a encontrar esos tesoros que están ahí ocultos, donde Él te va dando como pistas para que vayas recorriendo a través de la Escritura esos senderos que te conducen a ver con claridad los sucesos que están ahorita en el mundo entero. Y podemos ubicar la descendencia de Ismael, que obviamente está en la presencia islámica, y vamos a ver todas las naciones que se van uniendo entre sí con la cultura que les une y la religión que les abraza, y con una señal muy específica, la luna y las estrellas, ¿sí? Cada una de estas banderas, cada una de estas símbolos nos indican las naciones que se van reuniendo con un propósito y la descendencia de donde ellos vienen, del Islam, vienen de Ismael, descendencia de Abraham. Entonces es algo muy claro que estamos viendo aquí, donde, por ejemplo, a Ismael se le profetizó ser una gran nación. Claro. Sí, como lo mencionábamos en el capítulo anterior del Génesis, programa. ¿verdad? Sí, y también hay una alianza muy importante que hizo Ismael con Esaú, hermano de Jacob, y a Esaú se le profetizó ser pequeño entre las naciones. Entonces, uno que sería grande, como una nación grande, y el otro pequeño. Entonces, hacen alianzas, uno mayor y uno menor, para unir sus fuerzas en contra del hijo de la promesa. Sí, si no mal recuerdo, Ismael es medio hermano de Isaac. Así es. Y Esaú es hermano de Jacob. Así o sea, es. podremos interpretar entonces ahí que Ismael es el tío. Sobrino y tío. Y sobrino, ¿verdad? Sí. Sobrino y tío relacionados ahí, una alianza que sin duda, por supuesto, va a afectar a la descendencia de Abraham, que es por medio de la promesa de Isaac, y después consecutivamente de Jacob. Así es, y estamos viendo que todos estos intereses en las familias, porque es una disputa familiar, que estamos viendo que se están peleando no solamente una herencia, no solamente un territorio, sino es una guerra a muerte, donde hay odio de por medio, y donde lo vemos en las naciones que se levantan en esos aliados que se unen a Ismael y a Esaú para acabar con la descendencia de Israel, ¿sí? Entonces vemos algo muy importante como lo marca la profecía, para detectar, como lo mencionabas anteriormente, a detectar a aquellos que se levantan como profetas para Claro. anunciar algún suceso, ¿sí? ¿Qué más vamos a anunciar si ya todo está plasmado en la palabra? O sea que no hay nada nuevo, o sea, por anunciar. No hay nada nuevo. En Eclesiastés no dice el Señor que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, si no hay nada nuevo, el profeta que se levante de parte de Dios tiene que anunciar algo de lo que ya está escrito que tenga que ver con los sucesos que estamos viviendo hoy en la actualidad. Y a eso es lo que nos debemos de abocar. No andar investigando si son cuestiones futuristas, si es un viaje al futuro o adivinación, sino simplemente irnos a la Escritura, y esa Escritura nos va a llevar exactamente al panorama que estamos viviendo ahorita en la actualidad. No, pues sin duda es un hecho que mientras más engaño, mientras más de esto se vaya diluyendo, la verdad se vaya diluyendo, pues va a afectar a la gran cantidad de creyentes, porque entonces ya no se van a enfocar en las Escrituras, sino se van a enfocar en lo que los hombres dicen, y es precisamente lo que Jesús nos manda y nos enseña a no creer en doctrinas de hombres, sino lo que es la palabra
del Eterno, ya escrita, como tú lo decías, algo que ya está establecido y que no hay nada nuevo que añadirle. Fíjate que era algo muy importante, dijo antes de partir, dijo que mirad que nadie os engañe. Esa fue la primera advertencia que el Mesías dijo a sus discípulos. Entonces, estamos viviendo ahorita un tiempo donde hay demasiada mentira alrededor, donde las profecías del Señor se han tergiversado tanto y se han descontextualizado, que la mayoría se va por un enfoque muy diferente al que realmente está en la palabra. Y necesitamos regresar ahí porque si no, no vamos a entender los conflictos que estamos viviendo en las naciones que están involucradas para llevar a un conflicto mundial, con lo que estamos viviendo ahorita en Siria, y va a ser detonante para la guerra de Armagedón. Pues si quieren conocer más de esta información, de esto que está en el acontecer mundial y cómo se cumple en la profecía bíblica, continúen con nosotros aquí en Reloj Profético. Las bestias que estás mencionando, sin duda el Apocalipsis en su capítulo 13 nos menciona acerca de esas dos bestias. Y va precisamente hasta Roma y llega antes a Grecia. Ahí les toca una parte muy esencial en la cultura, en la creencia y en la fe. Y es triste saber de personas que han sido decapitadas. Estamos de regreso aquí en Reloj Profético. Vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado abordando acerca de la profecía bíblica y qué tan importante papel juega ahora sí que el Islam en todo esto y en el acontecer mundial. Por supuesto, hoy los ojos de todo el mundo están puestos en Medio Oriente con las guerras que se están llevando a cabo allí y también, por supuesto, en la península coreana. Así que Connie nos compartías hace un momento en el bloque pasado un versículo ahí en Jeremías 23-29 y nos mencionabas de dos piedras, una piedra falsa y una piedra que es la verdadera, la piedra angular. Así es, la adoración que se ha rendido a través de las generaciones y las diferentes culturas y religiones en el mundo, propia el Islam, por ejemplo, le han rendido culto a una piedra en específico, una piedra que nos lleva a una falsa adoración y que por medio de esa religión que se ha extendido a todas las naciones, vemos todos los acontecimientos que están sucediendo ahorita en el mundo entero, en las naciones, con las disputas que hay por territorios, por dinero, por petróleo, claro, sobre todo por petróleo. Por petróleo y vemos la presencia islámica y la presencia árabe en las naciones que se está acrecentando. Veíamos cifras muy específicas, datos duros que nos llevan a un conteo donde está creciendo constantemente el número de adeptos a estas naciones y sobre todo el proceder que tienen ellos. Mencionábamos también las características que envuelven a la descendencia árabe, la descendencia de Ismael, donde habla precisamente del carácter, de un carácter que se le reconoce, como bien lo dice la Escritura, como un asno salvaje que marca su territorio y que permite la inclusión del enemigo hasta cierto punto, pero lo deja a distancia para observarlo meticulosamente y después irse tras de él. Entonces, este patrón de acción que vemos en la descendencia de Ismael, también la vemos familiarizada con la descendencia de Esaú, que se unieron sus fuerzas para ir contra la descendencia de Israel, que está esparcida en todas las naciones, no nada más en Israel tierra. Claro, no solo en Israel, sino ahora sí que en el cúmulo de naciones. Así también hay presencia de esta descendencia de lo que podríamos llamar, si no me equivoco, el Israel de Dios. Así es. Fíjate que algo muy importante que estábamos también viendo es que a raíz de la escritura que menciona que Ismael sería una gran nación, y ahorita vemos que hay una liga de asociaciones de estados o países árabes que ya lleva 22. Exactamente, ¿sí? La UNESCO. 22 países que están ahí ligados a estados árabes,
pero nos habla la profecía de una gran nación. Y todavía no se concretiza esa gran nación, porque está dividida en 12 bloques, en 22 bloques. Todavía. Sí, entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que el Islam está pugnando por ser esa gran nación y la presencia de un Estado islámico, que todavía no le dan el decreto a favor para que ellos sigan avanzando y esta profecía cobre vida. Entonces, es algo muy importante a tomar a consideración, sobre todo porque vemos la presencia de grupos armados que se van moviendo sigilosamente para crear toda esta violencia que conlleva a las guerras que estamos viviendo hoy en Medio Oriente. Y de hecho, un común denominador que he visto de los grupos armados es precisamente lo que mencionas, tener un Estado islámico, o sea, que se les respete tanto ahora que es su forma de gobierno, pero también su religión. Y es precisamente el Islam la que prepondera en cada una de estas naciones. La UNESCO hasta ahorita tiene ahora sí que datos de 22 naciones que componen todos los estados árabes y que bueno, hay cifras que sin duda a partir del año 2016, cifras que aproximadamente, por ejemplo, quiero darte algunas que tengo aquí, en Afganistán hay 25 millones de personas, de los cuales un 99% son musulmanes y por consecuencia también practican el Islam. Y a comparación de los cristianos, pues bueno, hay muy pocos cristianos, pero algo que también nos ha dejado ver ahora sí que la noticia internacional es que el Islam no permite ahora sí que otras religiones la libertad de culto dentro de sus estados, ahora sí que donde ellos tienen la mayor preponderancia. Es que ahí cabe notar que para el Islam, para la descendencia de Ismael, está presente que ellos quieren someter al resto de las naciones a su doctrina, a su enseñanza, a su religión, y para ellos el resto de la humanidad son impuros y debemos morir. Entonces es una religión que trae muerte, que es contraria, es adversa a lo que estamos viendo en la Escritura, en la palabra de Dios, que Él lo que viene a pugnar es a traer vida al ser humano, a regresar a esa esencia divina, a esa vida que Él ofrece a través del Mesías. Y por ello estamos viendo todas estas guerras que están suscitándose en el mundo entero. Y como lo que mencionabas ahorita con lo que vemos del Islam y la creciente de adeptos a su religión, que profesan esa cultura, vemos un dato también importante que en el 29 de junio del 2014 hubo el califato árabe, se proclamó en esa fecha, ¿sí? Ellos están pugnando por esa nación, para que se cumpla esa profecía. No se ha dado todavía, pero ya está ahí presente, está latente y en cualquier momento vamos a ver detonada esta profecía para que desate todo lo que estamos viendo ahorita y las cosas se están haciendo más candentes porque estamos viendo que se están alineando más naciones que van de alguna manera aliándose a estas naciones donde empieza el brote de violencia y donde el Islam es importante, es como una pieza clave, ¿sí? Como un detonante para todo lo que viene, como si ellos prendieran la mecha de lo que está sucediendo ahorita, ¿sí? Pero porque hay algo muy profundo allí, hay algo que escarbar. Hay tras bambalinas, hay un trabajo de personas que están viendo sus intereses propios y que sin duda van a utilizar pues a esta religión, que es lamentable, es la verdad muy lamentable, porque realmente en el mundo la gran mayoría está buscando pues una paz, está buscando también una libertad de culto y es triste saber de personas que han sido decapitadas por ahora sí que por establecer y por seguir su fe, específicamente cristianos, pero hoy en día yo creo que con lo que tú mencionas, al momento de entrarle el Islam en todas las naciones, o sea, no van a tener ningún respeto por cristianos, ni por mormones, ni por testigos de Jehová, ni por ninguna otra religión, sino van a querer implementar esa religión y consolidarla en todas las naciones,
con fines ahora sí que, vamos a decirlo, ocultos, muy oscuros, y que sin duda ponen en peligro ya la integridad tanto de las personas, pero también la vida de todos los creyentes. Así es, fíjate que también en México no es la excepción, y en México también tenemos la presencia del Islam desde el 2010, donde encontramos en aumento el número de personas, y en el 2010 vemos una cifra de 111,000 adeptos al Islam y con instrucción del Corán, pero esa cifra va en aumento, ¿sí? Ahora, nosotros pues estamos viendo ahorita en las naciones el mover del Islam, pero también vemos las profecías y cómo se han ido desvirtualizando y tomando como un reemplazo de la verdadera profecía y de la verdadera bestia que habla en las escrituras, ¿sí? Porque de hecho al Islam se le conoce también como la bestia, el asno salvaje. Entonces sería despertado con mucha fuerza, con mucha fiereza para estos últimos días, y vemos algo muy importante a notar, que el Señor nos habla en la profecía de ciertas claves geográficas que nos da para ubicarnos en la profecía y en el tiempo preciso, para ubicar quién es esa bestia. Y nos menciona, por ejemplo, lugares como Temán, como Dedán, como Damasco, ¿sí? Como Bosra, ¿sí? Petra, donde son lugares que están propios en Oriente. No tenemos esas localidades o esos puntos geográficos, no los tenemos en ninguna otra parte del mundo más que en Oriente Medio. Las bestias que estás mencionando, sin duda el Apocalipsis en su capítulo 13 nos menciona acerca de esas dos bestias. Por mucho tiempo se ha enseñado, Connie, que en las escuelas bíblicas y por supuesto por grandes escatólogos, y la escatología, vamos a decir que en su término mundial, ha enseñado que esas bestias están más relacionadas con el Vaticano, están relacionados con Roma específicamente. Pero ahora con esta información que tú estás añadiendo acerca de que estas bestias y el gran acontecer apocalíptico va a surgir en Medio Oriente, ¿eso es correcto? Sí, porque todas las profecías que nos habla la palabra de Dios tienen un núcleo importante, y es Israel. Todo viene a partir de ahí, y de ahí a las naciones vecinas que le rodean. Por lo tanto, juegan un papel importante Siria, Líbano, sí, Turquía, sí, obviamente Roma también toca un punto muy importante, porque recordemos que en el momento en que aparece el apóstol Pablo y va precisamente hasta Roma y llega antes a Grecia, ahí les toca una parte muy esencial en la cultura, en la creencia y en la fe de la piedra de la que estamos hablando ahorita, ¿sí? De esa piedra que lleva a Diana de Éfeso, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, también se le conoce como Cibeles. Entonces, esta piedra es algo muy curioso, porque está hablando de una roca negra. Pues es momento de irnos a un corte, Connie, para seguir con más información acerca de lo que estamos ahora así que planteando. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos. Regresamos con el apasionante tema de la piedra que desvió la adoración del verdadero culto racional hacia el Señor, y que se ha desviado a las culturas diversas en el mundo entero, apropiadas, por ejemplo, con el Islam, y de ahí que se fue transmitiendo a otras naciones. Vemos esta falsa adoración, por ejemplo, en Egipto, que se le conoció como Osiris e Isis. Pero esta misma piedra se adoró en Fenicia como Baal y Astarot, en Grecia como Adonis y Afrodita, en Asiria como Asur e Istar, en Persia como Mitra y Anaíta, y en Roma como Apolo y Diana fue conocida como Cibeles. Y de ahí vemos algo muy importante, donde el apóstol Pablo tocó este tema tan importante como si metiera el dedo en la llaga, en el capítulo 19 de Hechos, donde se levanta todo un alboroto, precisamente al mencionar esta piedra de la falsa adoración en la que había caído la comunidad de Éfeso, donde adoraban a Artemisa, la diosa del templo de Éfeso.
y todas las vicisitudes que pasaron ahí en esta tremenda revuelta que surge con Pablo y la revelación que el Señor le había mostrado sobre esta piedra, donde simplemente estamos viendo esta falsa adoración que se ha transmitido generación tras generación, Manny, desde el momento en que el Señor lo anunció por Moisés mismo en Deuteronomio 32, donde el Señor precisamente ahí habla de esta roca y donde les dice al pueblo: ustedes me dejaron por lo que no es Dios, adoraron a una roca que no es la roca de su salvación. Sí, es algo muy importante que nosotros estamos viendo aquí en las Escrituras y luego lo vemos puesto en las naciones, porque esta misma roca, que no es la roca del Mesías, ¿sí? Es la roca que adora el Islam en la Meca. Es la misma roca. Entonces, la Meca que está en ahora sí que donde Mahoma establece ahora sí que la religión del Islam. Exactamente, exactamente. Y el tema que traemos con la investigación de lo que hizo Mahoma, precisamente al traer toda esta información, ¿sí? Para desvirtuar al mundo entero y girar la visión y enfoque hacia una falsa adoración. Y sin duda, si no me equivoco, cifras ahora sí que actuales, la segunda religión más grande en el mundo son los musulmanes. Así ¿sí? es. El Islam. Así es. Y entonces quiero ahora sí que plantearme el panorama en este momento, que llegará el momento en que el Islam adquiera más adeptos y entonces busque que el mundo ahora sí que se dirija a una adoración errónea, por supuesto lejos del Mesías, lejos de Yeshua. ¿Por qué? Porque para ellos el profeta, su profeta principal es Mahoma, ¿cierto? Así es. Fíjate que esta falsa adoración lo vemos también en el capítulo 7 de Jeremías, donde está hablando de la reina del cielo. La reina del cielo que es tan mencionada en la palabra, ¿sí? Y que estamos hablando de la misma Semiramis, de la misma Astarte, de la misma Diana, de la misma Cibeles, ¿sí? De la misma falsa adoración a la madre y al hijo, que sale también en el capítulo 4 y en el capítulo 8 de Ezequiel, donde nos habla precisamente de Tamuz, ¿sí? De Tamuz y de que el pueblo estaba endechando, adorando a este falso dios, falso ídolo que se levantó, donde en cada generación la comitiva era alejar al pueblo de la adoración real al Dios verdadero, y esto ha traído y ha desencadenado todas estas guerras, toda esta violencia que vemos ahorita en el mundo, por ejemplo, en lo que nos está tocando ver con Siria, ¿sí? Y lo que se está alineando por una pugna entre familias, ¿sí? Es algo tremendo que estamos viviendo y que nos gustaría que con toda esta información, todos aquellos que nos están ahorita monitoreando, que nos están observando y que están poniendo atención a este programa, tomen nota de todos los datos que estamos pasando, porque es importante, Manny, es importante que se documenten para que realmente estén basándose en la escritura, ¿sí? Porque es lo único certero, lo único veraz, y de ahí, fuera de lo que está escrito aquí, todo es mentira, todo se tergiversa y todo tiende a desvirtuar el enfoque real. Y es que a veces yo me pregunto, Connie, entonces, ¿cuáles van a ser los riesgos realmente? Nos damos cuenta, y por la experiencia que pasó el pueblo de Israel, nos damos cuenta que cada vez que ellos tuvieron ahora sí, una falsa adoración, siempre terminaron exiliados, siempre terminaron ahora sí que distantes de su tierra, donde el Señor básicamente les dijo: en esta tierra gobernarán y en esta tierra van a fructificar. Pero ¿crees que eso pueda suceder hoy con los cristianos? Sin duda, el hecho de adorar a otros dioses, el Señor ya lo estableció allí en sus 10 mandamientos. No tendrás otros dioses que ahora sí que adores, a los cuales idolatres. Él está en contra de la idolatría totalmente. ¿Cuál va a ser ahora sí que el problema principal que vamos a enfrentar
aquellos que hemos creído en Jesús como el Señor y Salvador, y que lleguemos a caer ahora sí que en esa falsa adoración, o que aquellos que son cristianos terminen siendo ahora sí que seguidores del Islam. Fíjate que ahorita algo muy importante que mencionaste los mandamientos, pero también hay algo muy importante en el capítulo 27, 28 y 29 de Deuteronomio, donde el Señor nos da una clave para no caer en el error de esta falsa adoración, porque dice, como bien lo dijiste, ha sido por cuestión de la rebeldía que el pueblo fue dispersado a las naciones, pero también hubo un edicto de parte de Dios, donde fue confinado este pueblo disperso a adorar al palo y a la piedra. Pero ¿qué es el palo y qué es la piedra? Esa es una muy buena pregunta. Y eso nos lleva precisamente a lo que estamos viendo ahorita de la piedra negra, ¿sí? Que adora el Islam, que adora las falsas religiones, ¿sí? Las falsas culturas, que te lleva a la falsa idolatría de la reina del cielo, por ejemplo, descrita en las escrituras, en la palabra, pero también encontramos al palo. ¿Y cuál es el palo que vemos literalmente plasmado en el mundo entero y que es como parte de la arquitectura, ¿sí? Y parte de la belleza que muestra la arquitectura moderna y antigua en estos tiempos? El mástil. El obelisco. El obelisco. Entonces, eso lo tenemos en Roma. En Roma está el obelisco y es uno de los obeliscos más grandes en el mundo entero, ¿sí? Entonces, hay lugares donde naciones que cuentan con este obelisco y donde se plasma claramente lo que está descrito en la palabra, ¿sí? Que tenemos esa falsa idolatría, y donde estas naciones que cuentan con esta parte de la arquitectura, donde se le rinde culto a ese obelisco que es símbolo del miembro viril, ¿sí? O sea, estamos tan desarraigados de la presencia de Dios que no tenemos el enfoque ni su visión para poder comprender los sucesos que estamos viviendo, precisamente porque hay una venda que cubre los ojos de todo aquel que solamente dice seguir a un Mesías, dice seguir a Jesús, ¿sí? Pero al Jesús helenizado, al Jesús latino, al Jesús que está desarraigado de la esencia pura de la palabra, ¿sí? De las raíces hebreas. Así es. Entonces, no podemos tener la visión y enfoque que nos lleve a entender los sucesos mundiales y dónde es que están plasmados para salir de esa oscuridad y de esa mentira en la que ha caído el pueblo de Dios en el mundo entero. Déjame ahora sí que hacer una recapitulación. Estos grupos, los Illuminati, los masones, tienen que ver entonces con toda esta parte de la profecía. Son esos agentes que están detrás de bambalinas moviendo las cuestiones y ahora sí las guerras promoviendo y por supuesto, como lo hemos platicado, ahora patrocinando las guerras en Medio Oriente con la finalidad de establecer el orden mundial. Fíjate que dentro de estas organizaciones de las que hablabas, hay gente que dice ser judía, como lo dice la Escritura, y no lo es. Claro. Son falsos judíos que están ahí solamente aparentando una figura por conveniencia y porque hay intereses de por medio, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que mueve ahorita en el mundo entero a las naciones? ¿Qué es lo que lo sustenta? Ya no es propiamente el dinero, ya no es propiamente el territorio, sino el petróleo. Entonces, las bolsas de valores están basadas estructuralmente en el petróleo. Y la nación que tiene mayor petróleo o reservas de petróleo en el mundo es Arabia Saudita. Geográficamente, Arabia Saudita es la que tiene las mayores reservas de petróleo y por eso están ahí las naciones coqueteando con Arabia Saudita, y el Islam, como parte de su agrupación, ¿sí? Está muy molesto porque se está comportando como una ramera, como lo menciona la profecía, ¿sí? Geográficamente ahí tenemos a la Meca y tenemos a las reservas de petróleo que están siendo buscadas por el resto de las naciones y que necesitamos estar atentos a ello. Vamos a un corte y regresamos con este apasionante tema que nos lleva a los finales tiempos. Regresamos.
la roca que terminaría adorando el pueblo del Señor, ¿sí? Movidos por la descendencia de Ismael, por la descendencia de Esaú, en una lucha continua de exterminio contra Israel, harían que antes del exterminio terminarían adorando la roca contraria o adversa a la roca que el Señor envió. Estos tesoros de la Escritura, y sin duda los tesoros no se encuentran en la superficie, se tiene que escarbar, ¿verdad? Y solo se puede adquirir por medio, pues bueno, de una lectura constante, pero sobre todo de la revelación, Connie, la revelación de la Escritura. Estamos de regreso aquí en Reloj Profético y sin duda en un tema demasiado interesante que nos compete a todos y que debemos de estar informados, porque sin duda también los acontecimientos del fin de la era, de los tiempos, se está acercando y las señales ya se están viendo. Y si no estamos prevenidos, así como Jesús nos mandó a que estemos siempre pendientes de todo lo que está por acontecer y está aconteciendo, entonces nos va a agarrar ahora sí que desprevenidos esta situación. Por eso, Connie, en este bloque, ¿qué te parece si hablamos de este tema de la religión y el gobierno dentro del Islam? Que es ahora sí que importante que la gente conozca acerca de este tema. Pues mira, el Islam está pugnando siempre por su califato, por su Estado Islámico. Entonces, vemos aquí información que nos llega, donde entre los siglos X y XII hubo una amplia gama de dinastías musulmanas, siendo una de las más importantes el califato fatimí, que dejó su huella en el Islam y en la historia mundial. Vemos que en estos años finales del 2014 a la fecha, ha estado pugnando el Islam por ese Estado Islámico, ¿sí? La ONU no ha fallado a su favor, ¿sí? No les ha dado el veredicto que los llame a ser una nación independiente, un Estado independiente, como es lo que quieren. Entonces, esta parte del gobierno que ellos están estructurando les lleva a estar presionando a las naciones, en este caso a las Naciones Unidas, por la violencia, por medio de la violencia. Por eso están metiéndose sigilosamente en zonas donde son claves, Manny. Territorio que viene siendo de Esaú, territorios que vienen siendo de descendencia de Ismael, donde vemos que están moviéndose no solamente por el petróleo, sino también por querer tomar el control y el dominio total de lo que es el gobierno. Quieren someter, como lo es su religión, ¿sí? al resto de la humanidad, a las naciones que se postren ante ellos, porque para ellos son los hijos de la promesa. Ellos descalifican completamente a Isaac. A judíos y a cristianos, exactamente, por eso ahorita estamos viendo que se levantó con gran fiereza el Islam en contra del cristianismo en donde se encuentran los estados árabes. Claro, hubo una serie de videos en redes de gente decapitada y precisamente gran parte de ellos de cristianos, específicamente hubo uno de cristianos coptos en Egipto y bueno, vemos y con lo que tú mencionas ahora se me refresca y se me ilumina ahora sí que la mente, porque sin duda en estos últimos años ha habido una gran cantidad de atentados terroristas. Y como tú lo mencionabas, un propósito es presionar al mundo entero a que este Estado, este gobierno se establezca. Pero también este asunto, Connie, acerca de que siempre la disputa de la promesa no es nada nuevo. No es algo que empiece hoy, sino como lo hemos mencionado desde hace mucho tiempo. Pero siempre ha sido, leía un artículo que precisamente los musulmanes, los que practican el Islam, dicen que los cristianos y judíos practican una religión corrupta, porque la religión del Islam fue la religión que practicó Abraham, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que el Dios a quien adoraba Abraham, Isaac y Jacob era un Dios único y un Dios que sin duda no promovía la guerra, ni tampoco promovía el daño al ser humano, ni mucho menos obligarlo, someter
al ser humano, porque el Señor les dio libre albedrío a toda la humanidad. Así es, mira, referente a eso vemos en Génesis 17:21, donde el Señor hace una declaración muy importante aquí, que está hablándole a Abraham y le está dando una bendición obviamente para Ismael, pero también hace una diferencia entre Isaac. Y dice, pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, que te parirá Sara por este tiempo el año próximo, ¿sí? Entonces, esta promesa que recae sobre Isaac, donde el Señor dice, Él es el hijo de la promesa, sobre Él recae la bendición, sobre Él recae la primogenitura y sobre Él recae el nombre del Todopoderoso. Y por esto, esta pugna de generaciones entre hermanos por el nombre del Creador, por el nombre, ¿sí? No solamente como veíamos que son tierras, es herencia, es el petróleo, sino el nombre del Señor que está en juego. Mencionábamos que el nombre del Dios islámico es Alá, ¿sí? Y mencionabas que el nombre significa y nos lleva a sometimiento. Claro, ¿sí? El significado del Islam es sometimiento. Entonces, pero también si lo vemos en una parte todavía más profunda de su lengua, este nombre Alá significa madre. Y esto nos lleva a lo de la Meca y nos lleva a la piedra. Entonces, solamente para irnos un poquito a entender lo que viene en Deuteronomio 32, cómo el Señor en esa escritura deja claro que sucederían en estos tiempos lo que estamos viviendo, la pugna precisamente por el nombre que está sobre una descendencia. Claro. Y que la otra descendencia está peleando por ese nombre. Y nos menciona, por ejemplo, en el verso 4 de Deuteronomio 32, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él, ¿sí? Pero también más adelante, ¿sí? Vemos en el verso 13, donde dice, lo hizo cabalgar en sus montañas, lo alimentó con los frutos de sus campos y le dio a chupar miel de la peña y el aceite del duro pedernal. Pero vemos más abajo en el verso 15, donde dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cebaste y te pusiste rojizo, y abandonó al Dios que lo había hecho y menospreció la roca de su salvación. Más adelante encontramos que el Señor hace referencia a la roca que se terminaría adorando, que no era la roca de la salvación, donde dice que si tu roca no los hubiera vendido, si Yahweh no los hubiera entregado, dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, ¿sí? En el verso 31, en el verso 30, nos habla y hace esta diferencia el Señor. La roca que terminaría adorando el pueblo del Señor, ¿sí? Movidos por la descendencia de Ismael, por la descendencia de Esaú, en una lucha continua de exterminio contra Israel, harían que antes del exterminio terminarían adorando la roca contraria o adversa a la roca que el Señor envió. Wow, sin duda esta información, bueno, uno se preguntará cómo desde el Deuteronomio está esta profecía y cómo se ha de cumplir, pero precisamente ese es el plan divino del Creador, ¿sí? Dejarnos ahora sí que estos tesoros de la Escritura, y sin duda los tesoros no se encuentran en la superficie, se tiene que escarbar, ¿verdad? Y solo se puede adquirir por medio, pues bueno, de una lectura constante, pero sobre todo de la revelación, con la revelación de la Escritura que nos enseña, ahora sí que estos acontecimientos ya estaban ahora predichos en la palabra, y que ahora son señales para nosotros y que nos van a ayudar a sin duda estar preparados para cuando el momento llegue, y también pues no caer en esta falsa adoración, ¿verdad?, que se está promoviendo en el mundo entero. Ahora, si vemos, por ejemplo, nuestra visión y nuestro enfoque está en Israel, en el centro de pugna que tenemos ahorita es donde está situada la mezquita, ¿sí? Ahí es donde ellos tienen su culto de adoración, ¿sí? Pero también vemos que en ese mismo lugar estaba situado el templo del Señor. Claro. ¿Sí? Entonces ahí, simbólicamente, ya literal está plasmado ahorita la mezquita, pero simbólicamente están ahí las dos rocas.
Es las dos precisamente rocas. como se le conoce como la mezquita de la roca. Exactamente. Entonces, estamos viendo esta adoración que ha desvirtuado al mundo entero y que ha jalado mucha masa a través del Islam, a través de Esaú, que está metido o infiltrado en Roma, ¿sí? Pero también otras naciones en el mundo se han hecho partícipes de esto y pues desgraciadamente también el cristianismo ha caído en lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no regresar a la Torá, a la instrucción divina, al rechazar el Pentateuco como la autoridad máxima, porque para eso vino el Mesías, para enseñarle al pueblo a retornar a la senda antigua, que es la instrucción de Dios, el Pentateuco, o como le quieras llamar, la Torá, estás rechazando esa roca, ¿sí? O sea, es ilógico que sigas a Jesús, que es la piedra viva, pero rechaces Torá, que es el mismo Jesús. Claro, O sea, no puedes aceptar a uno sin el otro, es el mismo, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a estar perdidos y cumplir la parte de la profecía que dijo el Mesías, la primera advertencia: mirad que nadie os engañe. Entonces, es algo tremendo lo que estamos viviendo. Sin duda, estamos en los últimos tiempos y, querido televidente, pues bueno, usted tiene la mejor opinión. Usted ahora sí que puede decidir. Aquí está el material, aquí está la información, compañía pues de nuestra hermana Connie, que nos expone toda esta información de años y de mucho tiempo de investigación y de la revelación que el Señor le ha dado. Y usted ahora sí que puede decidir, tiene un libre albedrío y es el momento ya sea de aceptar la roca falsa, la falsa adoración o la roca verdadera, que es Cristo nuestro Señor. Connie. Los esperamos en el siguiente capítulo de Reloj Profético y esperamos tener todavía más información al respecto que les hará abrir los ojos y buscar a profundidad la palabra de Dios. Hasta la próxima.